Nadie gana realmente respetando las reglas aquí, y aún así, todo el mundo sigue firmando. A las 3 de la mañana, delante de una pantalla congelada sobre un contrato de 200 páginas, Mark Delattre, abogado deportivo, entiende que Miami acaba de robar un partido que nadie ha jugado. Mark, cuyo nombre ha sido recreado con fines narrativos, desmenuza para un cliente un expediente sobre los derechos de televisión del college football. Espera un pulso clásico entre Florida State, Clemson y la conferencia ACC. Se topa con otra cosa. Unas líneas secas, un párrafo oscuro, un compromiso hasta 2036. Y en medio, una frase que transforma una simple conferencia en prisión. Y encaja fuerte para Miami. Sobre su escritorio, Mark alinea 3 hojas. En la primera, las estimaciones de ingresos futuros de la SEC. En la segunda, las de la Big Ten. En la tercera, las de la ACC. Las cifras se desploman. En agosto de 2019, el ACC Network se lanza con ESPN. Para las universidades pequeñas es la supervivencia. Para las grandes es una correa. Florida State y Clemson han firmado el mismo Grant of Rights que Boston College o Wake Forest. El mismo cerrojo. La misma cerradura. Solo que ese cerrojo, si aguanta hasta 2036, condena a los dos mastodontes. Y le garantiza a Miami una cosa monstruosamente simple. Nadie más grande podrá venir a quitársela a la ACC sin reventar la banca. Mark deja el bolígrafo. Conoce la versión oficial. Hipótesis A, la tranquilizadora, la que todo el mundo repite en los pasillos de las conferencias. La ACC hizo lo que todo el mundo hace. Asegurar a sus miembros, sus ingresos, la visibilidad de su red. Un contrato largo con ESPN, una redistribución igualitaria, un Grant of Rights que bloquea los derechos mediáticos para que nadie se vaya a la SEC al primer soplo de viento. Florida State y Clemson jugaron el juego, cobraron los cheques, aprovecharon las antenas. Miami, por su parte, no atracó nada. La universidad firmó el mismo papel que las otras, aceptó las mismas restricciones. En ese relato no hay ni víctima ni ladrón, solo un pacto colectivo. Esa versión salta por los aires en una frase cuando Mark hace el cálculo de lo que perderán FSU y Clemson, año tras año, en comparación con la SEC, mientras que Miami permanece protegida por la misma cerradura, pero sin ser la que golpea contra ella en los tribunales. El desfase se vuelve concreto. Hipótesis B, más retorcida. ¿Y si el verdadero golpe no estuviera en la firma, sino en el momento y en el silencio? La ACC lucha por mantener el contrato hasta 2036. Florida State abre las hostilidades en Florida, luego Clemson en Carolina del Sur. Los titulares hablan de un concionable, de penalización desproporcionada, de libertad atada. La ACC, por su parte, se aferra a Carolina del Norte, a sus cláusulas de jurisdicción, a lo que presenta como un acuerdo claro. En todo ese estruendo, Miami no lidera ninguna ofensiva jurídica pública. No se expone a los tribunales, no gasta millones en honorarios para romper el sistema. Deja que FSU y Clemson se quemen las alas contra el Grant of Rights. Marca línea los elementos. Mientras el GOR aguante, la ACC mantiene el control sobre los derechos televisivos de FSU y Clemson, incluso si se marchan. Mientras no se marchen, siguen atadas de pies y manos a un acuerdo menos rentable que la SEC o la Big Ten. ¿Y quién se beneficia más de un paisaje donde los dos programas que atraen a la SEC y a la Big Ten están atrapados en una guerra jurídica, incapaces de moverse rápidamente, con una brecha de ingresos que los corroe? Un programa históricamente glamuroso, situado en un mercado enorme, cuyo pasado aún se vende en la televisión tan bien como su presente. Miami. El contraste se instala. Mark empieza a dudar. Tal vez el ascenso de Miami ya no tenga nada que ver con títulos sobre el terreno de juego, sino con el hecho de estar sentada en la prisión adecuada mientras los demás derriban la puerta a cabezazos. Hipótesis C, la que realmente incomoda. ¿Y si el mayor atraco no fuera que Miami se aproveche de la trampa, sino que, estructuralmente, todo el sistema haya sido diseñado para que unas pocas marcas como Miami puedan prosperar precisamente porque gigantes como FSU y Clemson están clavados a un modelo ruinoso a largo plazo? El atraco ya no sería un club contra otro, sería un acuerdo televisivo que utiliza a todo el mundo para blindar a unos cuantos escaparates. Y ahí, todo lo que Mark creía entender sobre los ganadores del college football se da la vuelta. Deja el expediente abierto. Al día siguiente, Mark acude a una sala de reuniones acristalada en la última planta de un bufete en Charlotte. Fuera, la ciudad se parece a cualquier otra metrópolis estadounidense. Dentro, los rostros tienen la misma tensión que en un banquillo a 15 segundos del final. Alrededor de la mesa, representantes de universidades que no quieren que sus nombres salgan a la luz. Una jurista de una universidad media de la ACC le pregunta con voz neutra: «Entonces, ¿estamos atrapados o no?». Mark abre su ordenador, pero es en otro sitio donde se produce el bloqueo.
Lo comprendió releyendo, la noche anterior, el dossier sobre la salida de Maryland hacia la Big Ten. La conferencia había atacado, exigiendo una exit fee delirante. Resultado, un contencioso, años de fricciones, una factura final reducida a algo más de 30 millones, lejos de los sueños iniciales de la ACC. El precedente vacunó a todo el mundo. Esta vez, la conferencia ya no quiere perder la cara. Necesita mostrar a las cadenas, a los otros miembros, a los futuros reclutas como Stanford o SMU, que un contrato firmado sigue siendo una cadena cerrada. El muro no es jurídico, es político. Un solo punto de ruptura. El miedo pánico de la ACC a convertirse en la próxima Pac-12, vaciada de sus miembros principales. Si FSU o Clemson se escapan a buen precio, los otros programas mayores mirarán a la SEC y a la Big Ten de otra manera. Los abogados pueden alegar penalización excesiva, cláusula antigua impugnable, pero todo el mundo sabe lo que realmente está en juego. Si el tribunal rompe el candado, vacila en todo el país el propio modelo del Grant of Rights. En la sala, alguien hace deslizar una carpeta demasiado pesada que viene a golpear el hueso de la muñeca de Mark. El dolor es seco, agudo, casi ridículo, y sin embargo es exactamente eso. Una pequeña sacudida que recuerda que detrás de los PowerPoints hay cuerpos, salarios, presidencias de universidad, entrenadores de 10 millones al año que, de repente, pueden verse entrenando en una liga inferior. Mark detalla la única cosa que cuenta. Si la ACC cede en el Grant of Rights, las cadenas revisan los acuerdos. ESPN ha puesto dinero sobre una estabilidad hasta 2036, no sobre una alineación improvisada donde las cabezas de cartel se escapan. Las otras conferencias observan. La Big 12, que también tiene su propio GOR, necesita que la ACC aguante. El menor debilitamiento jurídico, y he aquí que cada universidad importante puede enviar a sus abogados para probar los límites. Eso es el muro. No solo protege a la ACC, protege un orden nacional. FSU lo sabe. Clemson lo sabe. Pero ya no tienen el lujo de esperar. La diferencia de ingresos anunciada con la SEC y la Big Ten no es una línea teórica. En los presupuestos internos de FSU, empiezan a aparecer columnas rojas en las proyecciones a 5 años. Instalaciones que renovar, staffs que ampliar, NIL que alimentar, todo reposa sobre una promesa. Encontraremos una forma de tapar el agujero. La ACC, por su parte, responde con gestos simbólicos, expansiones lejanas hacia Stanford y Cal, discursos sobre la huella nacional. Nada que recupere un contrato fijado hasta 2036. El muro, para Mark, se materializa en una frase que le soltó un administrador universitario off the record. Tenemos que elegir si queremos morir rápido rompiendo o lentamente quedándonos. No puede citarla, pero todo su razonamiento depende de ella. No es una batalla de interpretación contractual, es una elección entre dos maneras de perder. Y es precisamente en ese callejón sin salida donde Miami se ha instalado, cómoda, casi intangible. Miami no tiene la misma urgencia que FSU o Clemson. Menos títulos recientes que defender, pero una marca, un mercado, una historia que aún vende suscripciones a las cadenas. Mientras la ACC exista con sus grandes nombres, el canal dedicado conserva un valor. Mientras otros programas se baten en los tribunales, Miami puede invertir en sus infraestructuras, su reclutamiento, sus acuerdos NIL, sin tener que financiar una guerra jurídica en 3 estados. Esa noche, al salir de la sala, Mark aún siente el dolor en la muñeca. Va a aparecer un pequeño moratón. Nada, a la escala de los miles de millones en juego, pero suficiente para recordarle que esta historia no se resuelve con un «no tenían más que no firmar». La única razón por la que nadie se mueve realmente, ni FSU, ni Clemson, ni la ACC, es ese muro invisible, el orden nacional de los derechos de TV, que nadie quiere ser el primero en fisurar oficialmente. Y en medio, Miami espera. El tiempo trabaja a su favor. Los expertos en derechos deportivos a los que interroga Mark llegan casi todos a la misma conclusión. Sobre el papel, un Grant of Rights bien redactado, respaldado por una gran cadena, sigue siendo extremadamente difícil de romper antes de su término. Un jurista especializado en derecho público matiza sin embargo en privado. El estatus de universidades públicas como FSU o Clemson, según ciertos estados, abre posibles fisuras sobre la duración y el alcance de su compromiso, lo que podría permitir, a largo plazo, una salida menos costosa de lo previsto. Pero lo que esos expertos se niegan a admitir públicamente es su temor común de que, si un tribunal desmonta demasiado este tipo de contrato,
Toda la economía del college football bascule hacia una forma de mercado libre permanente, donde ningún acuerdo de derechos de TV esté realmente asegurado más allá de unos cuantos años. El escenario los persigue. Vuelta a la pantalla de Mark. A la izquierda, la demanda de Florida State, con sus ataques frontales contra el Grant of Rights y la cláusula de retirada juzgada delirante. A la derecha, la de Clemson, más quirúrgica, que diseca cada palabra del contrato para intentar limitar el alcance de la cesión de derechos después de una salida. En medio, los comunicados de la ACC, tranquilos en apariencia, rabiosos en el subtexto. Durante años, Mark había creído en una historia sencilla. Las grandes universidades crean el valor, las pequeñas cabalgan detrás, las conferencias intentan equilibrar. Quien genera más audiencia termina uniéndose a la conferencia más rica. Una especie de gravedad natural del mercado. Lo que ve ahora es otra cosa. FSU y Clemson, programas mayores, campeones recientes, están atados a un contrato que favorece la estabilidad de la estructura antes que su propio interés económico. La verdadera gravedad no es el tamaño del programa, es la solidez del papel. Y en este sistema, Miami acaba de ser propulsada a un nivel que aún no necesita justificar con trofeos recientes. La ACC necesita vitrinas seductoras que vender a ESPN, sobre todo si dos de sus pesos pesados arden jurídicamente. Miami marca todas las casillas: mercado gigantesco, legado cultural, potencial explosivo si por fin afluyen dólares a la escala adecuada. Mientras FSU y Clemson estén enredados en tribunales de Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur, la correlación de fuerzas interna cambia. Lo que Mark creía cierto se derrumba. Pensaba que un atraco en el college football era un programa que huía hacia un contrato más lucrativo, aplastando una cláusula de salida a golpe de abogados. Aquí, el atraco funciona al revés. Miami no ha volado la caja fuerte. Ha dejado que los otros se golpeen entre sí hasta que la ACC se dé cuenta de que ya tiene en casa una marca capaz de desempeñar el papel de cabeza de cartel sin reclamar un billete de salida. Lo que queda, en su lugar, es más oscuro y más estrecho. Las ambiciones de FSU y Clemson ya no dependen solo de sus resultados en el campo, ni siquiera de lo que deseen la SEC o la Big Ten. Dependen de un juez dispuesto a correr el riesgo de desestabilizar un modelo económico nacional. Dependen también del miedo de otros rectores de universidad, que miran su propio Grant of Rights y se dicen: si dejamos caer el nuestro será el siguiente. El deporte, de repente, se parece más a una sucesión de cláusulas y fueros competentes que a terceros downs y Hail Marys. Para Miami, la revelación es casi cínica. La universidad descubre que puede volver a ser central sin haber ganado aún lo que, en el viejo mundo, daba derecho a hablar alto. No porque haya hecho trampa, no porque haya puesto en marcha un plan secreto, sino porque un sistema rígido genera mecánicamente ganadores inesperados. Cuanto más se cierra la jaula sobre FSU y Clemson, más la ACC, ESPN y el mercado miran hacia los programas restantes que pueden encarnar un futuro vendible. Y ahí, el logo de la U surge de forma natural. Mark se queda bloqueado en una pregunta, que resuena como un golpe en el silencio de su despacho. En un college football, gobernado por contratos televisivos cerrados, ¿tiene todavía el campo el poder de decidir quién merece realmente estar en la cima? En un estadio casi vacío, muy temprano por la mañana, el césped de Miami sigue húmedo, las líneas blancas a medio borrar por el rocío. Un equipo de limpieza empuja lentamente un carrito metálico que chirría sobre el cemento. A lo lejos, una pantalla gigante emite en bucle un highlight silencioso de un antiguo título. Colores saturados, imagen ligeramente granulada. En el borde del campo, un fajo de hojas impresas, olvidado sobre una silla de plástico, se estremece con cada corriente de aire sin que nadie lo recoja. El día acabará por amanecer.